Muy buen día, vamos a dar inicio con esta exposición de la materia de base de datos emergentes para lo que es el proyecto final. Nuestro grupo está conformado por mi persona Marco Dávila y por Pablo Soto, quienes desarrollamos esta investigación y es una propuesta para la implementación de una base de datos Cassandra, una base de datos no relacional, en el área de auditoría regional de una institución financiera llamada Banco Centroamericano. Entonces vamos con lo que son primero las generalidades de lo que es el Banco Centroamericano, este negocio. Este banco es bastante amplio, ¿verdad? Es una institución que tiene a nivel regional más de 25.000 colaboradores. Como les digo, tiene presencia en cada uno de los países de Centroamérica y se destaca por sus servicios a sectores premium de los diferentes países donde opera. Esta institución, ¿verdad?, tiene como objetivo principal fomentar la inclusión financiera en la región mediante la expansión de servicios bancarios accesibles, innovadores y sostenibles, con un enfoque para poder atender a las poblaciones no bancarizadas y pequeñas empresas, mientras se maximiza la rentabilidad y se fortalece la confianza del cliente. Es importante ese objetivo principal porque en este caso también este objetivo, así como los objetivos específicos, van de la mano con la propuesta que nosotros estamos realizando, que por supuesto debería poder fortalecer o ayudar de alguna forma a que se cumplan los objetivos de la institución. A nivel de la visión, tenemos que vamos a pretender ser el banco líder en inclusión financiera a nivel de Centroamérica, reconocido por su innovación, accesibilidad, compromiso con el desarrollo económico y social de la región. Y la misión es proveer soluciones financieras accesibles, innovadoras y sostenibles que empoderen a individuos, emprendedores y comunidad, fomentando la prosperidad y la confianza en Centroamérica. Y como les decía, nuestra propuesta pues tiene que estar totalmente alineada con esto que les estoy comentando. A nivel de valores, tenemos inclusión, innovación, sostenibilidad, confianza y excelencia. No vamos a detenernos mucho ahí. Tenemos a nivel de estructura organizacional aquí una junta directiva, tenemos diferentes áreas, en este caso que son de soporte, ¿verdad? En este caso directamente a la junta directiva, que es un área de riesgos y la área de auditoría, y ahí tenemos las diferentes capas que tenemos en el organigrama de las áreas que están trabajando. Es importante mencionar que este es un organigrama a nivel de institución o a nivel de entidad, ¿verdad? Significa que este se replica en cada uno de los países que tienen operación con ciertas variantes. A nivel de objetivos estratégicos, vamos a tal vez enfocarnos en uno nada más, para el que está relacionado directamente con lo que es el proyecto, y es justamente el primero. Uno de los objetivos estratégicos es implementar la penetración de servicios digitales en un 30% en los próximos 3 años. Ok, este objetivo va a requerir que la tecnología, que por ejemplo se está haciendo una implementación bastante agresiva con lo que es inteligencia artificial implementada en procesos de negocio, por ejemplo cobro, por ejemplo lo que es servicio al cliente, ese tipo de tecnologías, ese tipo de crecimiento, ese tipo de innovación, donde se están sacando inclusive ahora nuevas versiones del aplicativo, ¿verdad? Que se utiliza para poder hacer todo el ingreso transaccional y control de cuentas, control de temas de fondos de pensión, de temas de pensiones complementarias, de todo el tema de por ejemplo, CDPs, ¿verdad? Certificados de depósito a plazo, etcétera. Todo ese tipo de tecnología que se va implementando para facilidad del cliente, de que de alguna forma pretende evitar que el cliente vaya a una sucursal física y sino que se quede en una sucursal
virtual donde puedan atender absolutamente todos sus requerimientos, ¿verdad? Es lo que se pretende justamente para poder agilizar en este caso el proceso. A nadie le gusta ir a hacer filas a un banco. Nada más fácil que usar su teléfono o su computadora para poder hacer todos los trámites necesarios de una forma ágil. Ok, eso es muy bonito, pero tiene un costo. Ese costo de innovación, ese costo de tecnología puede representar riesgos también de ciberseguridad que tenemos que ir gestionando. Entonces, ese crecimiento que estamos proponiendo o que necesita la organización a nivel estratégico tiene que ser un crecimiento controlado. Tiene que ser un crecimiento donde se puedan implementar controles preventivos, detectivos, controles que puedan, en este caso, correctivos también, ¿verdad? Que puedan utilizarse para poder correr, ¿verdad? Más. El control en realidad parece que frena, pero más bien ayuda a que se cumpla el objetivo. Y es lo que nosotros estamos haciendo en este caso, viendo cómo podemos, de alguna forma, con toda esa nueva tecnología, que va a generar más logs, que va a generar más riesgos de ciberseguridad, de seguridad de la información, que tenemos que garantizar la privacidad de los datos también a nivel no solamente regulatorio, sino a nivel también ético, ¿verdad? A nivel de protección de la tecnología que gestiona o almacena esta información. Bueno, tenemos que ayudar a que todo eso se cumpla. Entonces, ese es el objetivo que está más relacionado directamente con la implementación de una base de datos Cassandra, que es lo que nosotros estamos proponiendo para el área de la auditoría regional de esta corporación. Actualmente, ya específicamente en el área de auditoría regional, se manejan bases de datos SQL Server, que son bases de datos relacionales, que por supuesto se cuenta con todo el licenciamiento adecuado. En este caso tenemos diferentes versiones, incluyendo SQL Server 2019, versiones estándar y versiones Enterprise. ¿Para qué se utilizan actualmente estas bases de datos? Para almacenamiento y gestión de registros de auditoría, para monitoreo de cumplimiento regulatorio, para análisis de KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicators estratégicos, para la detección de fraudes y anomalías, para la integración con sistemas externos y también para el monitoreo de riesgos. Eso es lo que tenemos actualmente. Existe una problemática importante que va a justificar la necesidad de poder hacer la implementación de la base de datos Cassandra, que es justamente lo que les vamos a mencionar. En este caso tenemos la justificación con que el área de auditoría regional genera actualmente un volumen creciente de eventos, que en este caso son logs, alertas, lo que les mencionaba anteriormente, que supera la capacidad de escalabilidad vertical de SQL Server y genera latencias inaceptables. Estamos hablando de que a veces hacemos una consulta que puede durar horas, inclusive en ejecutarse. Hacemos una consulta, por ejemplo, de logs de conexión. Entonces vamos a hacer una prueba de que personas que ya salieron de la institución no se hayan conectado en un periodo X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los últimos 6 meses. Claro, eso implica que se tenga que consultar una cantidad de información excesiva, que son todos los logins o logouts que hay de un usuario en lo que es la red, en un dominio. Entonces, esa consulta, estamos hablando que puede durar horas en ejecutarse si nosotros utilizamos un plazo pues amplio, un periodo amplio para poder hacer la consulta y poder llegar a una conclusión, pero al final se vuelve una latencia muy fuerte y no solamente a nivel de duración, sino a nivel de procesamiento. A lo que me refiero es que si nosotros también utilizamos algunos elementos de negocio para poder hacer consultas, podríamos de alguna forma afectar también los tiempos en que la base de datos o los sistemas están respondiendo también a nivel de negocio y eso pues podría ser contraproducente
para el objetivo de la auditoría, que en este caso es entregar valor agregado. Entonces, esas latencias son inaceptables y es lo que queremos también mejorar. Después, ¿qué queremos entonces? Mejorar con esta implementación de la base de datos Cassandra. Bueno, ya les había mencionado que el crecimiento de la base de datos SQL Server, que es una base de datos relacional, es totalmente vertical. Queremos en este caso implementar esta base de datos que tiene un crecimiento horizontal, ¿verdad? Donde yo a nivel de nodos puedo ir agregando todos los que yo requiera para poder tener consultas muchísimo más ágiles, más rápidas, donde podría inclusive poner un nodo por cada tipo de tecnología o cada tipo de información que yo necesite para hacer algo mucho más expedito. Entonces, el escalamiento horizontal de forma ilimitada, lineal, añadiendo nodos baratos, usando capacidades serverless. ¿Qué son capacidades serverless? Son capacidades que pueden implementar, por ejemplo, Machine Learning, pueden implementar inteligencia artificial para un crecimiento automático, ¿verdad? Que él, según lo que requiera, pueda ampliar nodos y de esta forma ir creciendo de forma horizontal. Después, garantizar la latencia que sea menor a 10 milisegundos en lectura o escritura local, ¿verdad? En cada país con replicación automática, también en multidata center. Bueno, es bastante ambiciosa ese número, ¿verdad? Estamos hablando de una respuesta de escritura o lectura, más que todo a nivel de lectura, menor a 10 milisegundos, sabiendo que actualmente tenemos consultas que tenemos que dejar correr 1, 2, 3 horas para que nos devuelva información, ¿verdad? Después, reducir drásticamente los costos de almacenamiento y mantenimiento al aplicar el TTL automático sobre los datos históricos. TTL es una tecnología que ya les había comentado yo cuando hice la presentación de Cassandra, que es el time to live, es digamos, tiempo que yo le puedo configurar, que es una de las características de esta base de datos, que lo diferencia de otras, relacionales más que todo, donde los datos pueden tener un periodo de vida. Entonces podemos configurar periodos, por ejemplo, sobre históricos, inclusive 7, 10 años, estábamos pensando por ahí, pero algunos también podrían tener distintos tiempos para ir de alguna forma también agilizando la cantidad de las consultas con una cantidad de datos que se consulte de forma que sea menor, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las ventajas. Después, absorber picos de ingestión durante cierres de auditoría o eventos de fraude sin degradación del servicio. Eso es muy importante porque nosotros a veces funcionamos también como un tipo de SWAT team. ¿Qué es esto? Bueno, es un equipo que va a ir a hacer una revisión de un fraude, que va a ir a hacer una revisión de un ciberataque, que va a ir a hacer una revisión de alguna situación particular que se presentó en alguno de los países y tenemos que entrar directamente a la fuente, ¿verdad? De revisar directamente los logs de los dispositivos, ir a revisar qué fue lo que pasó a nivel también de todos los sistemas y eso de forma independiente. Muchas veces están haciendo la investigación las áreas responsables, por ejemplo ciberseguridad o el área de negocio propiamente a nivel de tecnología y también estamos nosotros ahí, ¿verdad? Esto podría de alguna forma degradar los servicios, estamos haciendo las mismas consultas o estamos llegando, utilizando los mismos insumos y eso podría afectar el negocio, que es justamente lo que tampoco queremos, ¿verdad? En este caso tenemos que convivir juntos, no podemos trabajar en equipo porque a nivel de auditoría se necesita una conclusión que sea totalmente independiente, que no esté sesgada, ¿verdad? Por la administración, para estar totalmente seguros de que las cosas se dieron, cómo se dieron las cosas y nosotros tenemos una línea directa de reporte a la junta directiva y por ende tenemos ese nivel de independencia que tenemos que pues aprovechar, pero sin afectar a lo que es el negocio. Después tenemos aquí que cumplir con los más altos estándares de disponibilidad y resistencia regulatoria. Ok, esto es muy importante porque cada uno de los países tiene distintas regulaciones. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una ley de protección de datos personales, 8968,
En Guatemala, por ejemplo, hay otro tipo de regulación, puede ser que El Salvador vaya a implementar eventualmente algo, y hay algunas generales que se implementan en otras regiones, ¿verdad? Como la GDPR, eh, que tenemos que de alguna forma verla como buenas prácticas. Entonces, eso es algo muy importante, cumplir con esos estándares de disponibilidad de la información, de almacenamiento de la información, y que se almacenen de una forma segura para cumplir con todo lo que son los requerimientos de protección de datos personales, por ejemplo, o de algunos otros datos que pueden estar, en este caso, siendo objeto de una normativa, ¿verdad? O algún tipo de regulación o ley a nivel de país, que como les digo son totalmente independientes. Ok, ¿qué procesos tenemos pensado implementar Cassandra? Bueno, aquí tenemos el proceso de lo que es los logs de auditoría, ¿verdad? Esos altos volúmenes de logs que pueden llegar a ser millones por día por país, no están causando en este caso pues una saturación, ¿verdad? Importante que podemos ver cómo tratar de resolver con Cassandra a nivel de velocidad. Y lo que tenemos en este caso sí es importante aclararlo. Nosotros no almacenamos transaccionabilidad a nivel de los países. No, nosotros más bien buscamos excepciones, buscamos casos atípicos, buscamos algo que vaya en contra de un caso de negocio. Por ejemplo, si los pagos a proveedores no se hacen los domingos, podemos configurar una alerta que me almacene un registro de auditoría si yo veo algún pago que se hizo un proveedor un domingo. Eso es un caso atípico. Eso es justamente lo que nosotros guardamos, almacenamos en las bases de datos para poder analizar posteriormente y verificar si estamos en presencia de un fraude, de un error, ya sea voluntario o involuntario, o si es algún tipo de excepción ya justificada, ¿verdad? Que es justamente lo que tenemos que ir a investigar. Entonces, eso es lo que almacenamos ahí. No vamos a requerir, por supuesto, una base de datos que almacene toda la información transaccional de 5 países. Sería pues inmanejable, ¿verdad? Pensándolo a nivel de lo que son las instituciones, que son bancos en este caso. Bueno, entonces en este caso, esas escrituras, ¿verdad? Vamos a ver si las podemos mejorar eh, implementando la base de datos Cassandra. Luego tenemos en este caso también la operación multipaís, ¿verdad? Esas réplicas que tenemos actualmente de esos casos de excepciones, ver cómo los podemos mejorar también con lo que es la arquitectura multidata center nativa que maneja en este caso Cassandra. También tenemos el requisito de retención larga de datos históricos, en algunos casos, aquí en Costa Rica son 10 años por regulación, pero tenemos también otras regulaciones en otros países, pero no pasan de eso. Pueden ser entre 7 y 10 años, según lo que requiere las superintendencias. Entonces, eso es lo que vamos a manejar, ¿verdad? En el caso de la base de datos Cassandra, lo que nos va a permitir es el tema del TTL, que les mencioné anteriormente, ¿verdad? El Time to Live, que nos va a permitir también borrar ya datos que no vamos a necesitar. Después tenemos lo que es el proceso de ingestión en tiempo real de alertas de fraude, ¿verdad? Que son eventos de sistemas externos y el streaming de transacciones, donde el SQL no nos permite, ¿verdad?, hacerlo de forma masiva, en paralelo, ¿verdad?, la información que tenemos almacenada en este caso en tiempo real de estas alertas, pero el modelo que nos propone Cassandra, que es estructurado, log structured, ¿verdad?, el commit log, también nos va a permitir de alguna forma tener esa ingesta masiva de datos, ¿verdad? Que no nos permite en este caso el SQL, consultas analíticas también sobre series temporales, patrones de riesgo, ¿verdad? Eso es algo importante a nivel de análisis, cómo vamos a poder analizar la información para entender algún tipo de correlación que nos pueda ayudar a detectar algún patrón anómalo. A nivel de SQL tenemos consultas muy complejas de muchos joins, de muchas filas, millones, ¿verdad? Que requieren una construcción de
la columna aparte, ¿verdad? O tener un data warehouse ahí que podamos consultar, que también es extremadamente lento. Bueno, ahí pensamos que con Cassandra y este otro sistema Spark, que es de Data Stacks, nos pueda permitir hacer este tipo de detecciones de una forma más ágil, y la alta disponibilidad a nivel regulatorio, ¿verdad? Que no podemos perder ni un solo registro, que eventualmente pueda ser algún registro crítico para tomar una conclusión positiva o negativa con respecto a lo que estamos analizando. Ahí tenemos ciertos problemas con los failovers, ¿verdad? Que pueden tener en este caso el SQL Server. Pero la replicación multinodo de Cassandra nos puede garantizar, en este caso, cero pérdida, que es una de las ventajas más grandes que vamos a tener con la implementación de esta tecnología. Luego tenemos lo que es el análisis FODA, ¿verdad? Aquí tenemos cuáles son las fortalezas, amenazas, las oportunidades de esta implementación y las debilidades. Tenemos, por ejemplo, a nivel de fortaleza, la escalabilidad horizontal que ya les había comentado, la alta tolerancia a fallos, un costo de almacenamiento que va a ser muy bajo, ¿verdad? Aprovechando lo que es también el TTL, que va a disminuir la cantidad de datos que ya no se necesitan, y la latencia que va a ser muy baja, ¿verdad? El excelente rendimiento también a nivel de escritura masiva. Tenemos un modelo de licencias que es gratuito también en Apache, donde tenemos que pensar no tanto en la parte de licenciamiento, sino en la parte de asesoramiento de alguna consultoría, ¿verdad? A nivel de la base de datos. Esas son las fortalezas. Las oportunidades, bueno, crecimiento sostenido del volumen de datos, la posibilidad de reutilizar la misma plataforma en otros proyectos, la aparición de herramientas de analítica también, como les mencionaba anteriormente, como Spark, por ejemplo, para poder hacer un análisis de datos más heurístico, y tener también mayor exigencia regulatoria, ¿verdad? El monitoreo también en tiempo real de los riesgos, ¿verdad? Es otra oportunidad. Y la tendencia regional hacia arquitecturas cloud, ¿verdad? Que eso se está utilizando muchísimo, lo que es Azure, lo que es AWS. Entonces, son otras oportunidades que nos va a ayudar esta implementación. A nivel de amenazas, bueno, la complejidad, ¿verdad? Son tecnologías que no son tan fáciles de entender por cualquiera. Normalmente los DBAs están orientados a lo que son bases de datos relacionales, ¿verdad? No es tan fácil entender este tipo de bases de datos para cualquiera. No tenemos tal vez una especialización a nivel de mercado en este tipo de bases de datos, y podría ser difícil encontrar alguien que nos pueda ayudar con algún problema, ¿verdad? Después la resistencia, ¿verdad? Eso es bastante común en las empresas. La resistencia al cambio, ¿verdad? Posible resistencia al cambio por parte de la auditoría interna. Nuestros auditores saben perfectamente el manejo de lo que es SQL, ¿verdad? El lenguaje SQL, sin embargo no manejan lo que es SQL. Entonces ahí podría ser una amenaza esa resistencia al cambio. Después las dependencias también futuras de esos especialistas que les comentaba, ¿verdad? Que son más escasos en este caso. La curva de aprendizaje para el equipo, que puede ser muy alta, ¿verdad? Sabiendo que tenemos un equipo de trabajo pues ya muy consolidado y que está muy dirigido a lo que es la base de datos SQL Server. Y el riesgo de subutilización, ¿verdad? Que en este caso, aunque tengamos ya la información, la base de datos, la arquitectura ya implementada, pues no necesariamente se estaría sacando el provecho adecuado. Y por último, lo que son las debilidades, bueno, un modelo de datos que necesita que estén muy bien definidos los queries, ¿verdad? Pues recordando que ya en este caso no se busca normalizar, sino al contrario, denormalizar, que es, voy a tener la información replicada más bien en las tablas, almacenada directamente en las tablas, sin utilizar algún tipo de índice o sin utilizar algún tipo de llave, ¿verdad? Foránea que pueda ir a referenciar a datos a otras tablas. Al contrario, aquí tenemos que entender que las bases de datos tienen que almacenar, las tablas tienen que almacenar la información completa directamente en la tabla, ¿verdad? No un modelo multitabla. Después las transacciones ACID, que son típicas de una base de datos,
SQL, SQL relacional, bueno, ahí por ejemplo el modelo que habla de atomicidad, bueno, todo ese modelo no se aplica directamente en un esquema de una base de datos no relacional como Cassandra y podría ser algo que eventualmente afecte. Después la migración inicial de datos, ¿verdad? Puede ser larga y delicada. No ocupamos hacer una normalización de los datos, pero ya existe cierta normalización por el tema de que es una base de datos relacional. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a almacenar eso y aprovechar las bondades de una base de datos no relacional? ¿Cómo voy a hacer para guardar, por ejemplo, una tabla que tiene un montón de referencias a otras tablas? ¿Y cómo voy a convertir eso ya en una tabla más bien que tenga toda la información? ¿Verdad? No es fácil, o sea, no es un trabajo fácil, es un trabajo pues delicado, más que todo cuando estamos hablando de históricos de banco que tienen mucha información. Luego consultas ad hoc y joins muy complejos, ¿verdad? O costosos o imposibles inclusive, que necesitan en este caso ayuda de un componente externo. También es otra de las debilidades, ¿verdad? Ad hoc, recordemos que es como un tema antes de inicial en un modelo de CMMI, ¿verdad? De lo que es modelo de madurez. Herramientas también de reportería, ¿verdad? Tradicionales, no es en este caso nativo que yo pueda conectarme con un Power BI a esa base de datos, a diferencia como si él lo es actualmente con SQL Server. Necesitaría en este caso algún tipo de conector o DBC o JDBC, y esto pues podría provocar fallos a la hora de manejar grandes cantidades de datos o tal vez un poco de complejidad o bastante complejidad a nivel de integración o implementación. Y también pues las posibles vulnerabilidades de seguridad, ¿verdad? Si la base de datos no está configurada de forma adecuada, eso podría ser algo que afecte mucho porque la información que maneja la auditoría en este caso es información bastante confidencial, ¿verdad? Podrían ser datos sensibles, podríamos requerir inclusive analizar datos de tarjetas de crédito y para eso ocupamos la información en la base de datos y eso pues sería un problema en una base de datos que está en línea, que podamos tener algún tipo de pues ataque, ciberataque, ¿verdad? O peor aún, alguna ya incursión directo a la base de datos por un tercero no autorizado y eso puede afectar la digamos, la información a nivel de que se publique, ¿verdad? Lo que es la confidencialidad de los datos. Ok, y seguimos con lo que son conclusiones y recomendaciones. Bueno, y algunos datos también de la implementación, que en este caso nos va a ayudar nuestro compañero Pablo. Así que muchas gracias de mi parte y continuamos con Pablo.